es, como bien comentaba mi compañero y amigo don David el Grande, tuvo una gira muy intensa el presidente López Obrador desde el jueves 5 de mayo, que comenzó en la ciudad de Puebla, la heroica Puebla de Zaragoza, donde asistió a las conmemoraciones por la batalla de Puebla. De ahí se trasladó a Guatemala, ahí se reunió con Alejandro Yamatei, se lo documentábamos desde el viernes. El presidente de la derecha, imagínense, es un presidente de derecha, Yamatei, pues estuvo con él, con el presidente López Obrador, y le agradeció al presidente pues la serie de situaciones que ha hecho el gobierno de México en pos del pueblo de Guatemala. Ahí estuvieron, el presidente López Obrador tuvo críticas también muy fuertes a Estados Unidos. Después se trasladó a El Salvador, donde se reunió con Nayib Bukele. Ahí hubo una serie de memes que ocurrieron por los saludos de ese presidente. Después estuvo el 7 de mayo con Johnny Briceño, el primer ministro de Belice. Lo voy a contar en unos momentos más porque se dio. Perdón, antes de eso estuvo, híjole, se me fue, con Xiomara Castro, donde también hubieron declaraciones no solamente fuertes del presidente, sino de la misma Xiomara Castro, que le estaremos compartiendo en unos momentos más. Estuvo también con el primer ministro de Belice. Se acuerda con el primer ministro de Belice que se lleve el programa Sembrando Vida a la región. Y lo que le dolió, pero vamos, en el asterisco a los conservas, es que la embajadora de Belice en México y el mismo primer ministro mostraron interés en, ¿sabe qué? El Tren Maya. Pues sí, va a pasar por ahí, podría pasar también por ahí por Belice, imagínense. Yo nunca he estado en Belice, me encantaría estar en Belice. Los países vecinos de México. Fíjese, he estado en Guatemala y he estado, obviamente, aquí en Estados Unidos, pero nunca he estado ni en Belice ni en Cuba, que son nuestros países vecinos. Pues bueno, a ver si una de estas se me hace dar la vuelta por allá. Ya finalmente, precisamente, el presidente López Obrador fue a Cuba, donde lanzó una serie de declaraciones extremadamente fuertes. Condenó el presidente la perversa estrategia del bloqueo a Cuba y, le digo, hizo señalamientos muy fuertes sobre el gobierno de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador ahí, en La Habana, Cuba. Amigas, amigos, antes de leer el texto que escribí para esta ocasión tan importante, quiero transmitir mi pésame a familiares, las víctimas del accidente ocurrido en un hotel en reparación aquí en La Habana. Un abrazo de todo corazón. Gracias, presidente. También mandar una felicitación a todas las madres de Cuba, las que están aquí en la isla y las que están afuera. Nuestro cariño. Presidente amigo Miguel Díaz-Canel, amigas, amigos todos, sin afán de exaltar el chauvinismo que casi todos los latinoamericanos llevamos dentro, se puede asegurar que Cuba fue durante casi 4 siglos la capital de América. Nadie que viniera de Europa a nuestro continente podía dejar de pasar por la isla más grande de las Antillas, y por muchas décadas Cuba fue la joya de la corona española. Desde tiempos remotos, Cuba y México, por la cercanía geográfica,
la migración, la lengua, la música, el deporte, la cultura, la idiosincrasia y el cultivo de la caña han mantenido relaciones de auténtica hermandad. Es posible incluso que en la época prehispánica haya habido en la isla habitantes mayas procedentes de la península de Yucatán, que además de poseer una espléndida cultura, eran como los fenicios, grandes navegantes que mantenían relaciones comerciales no solo con los pueblos del Golfo de México, sino con los del Caribe hasta el Darién. Pero dejando este interesantísimo tema a los antropólogos y arqueólogos, lo cierto es que de Cuba partieron las primeras expediciones hacia el actual territorio mexicano y que de aquí, zarparon sus navíos de soldados de Hernán Cortés para emprender la conquista en México. También es sabido que aún con las diferencias que tenía este intrépido y ambicioso soldado con el gobernador Diego de Velázquez, todos los apoyos para enfrentar la resistencia indígena en México partían de Cuba por órdenes de la monarquía española. Durante la colonia en Cuba, igual que en México, hubo epidemias y sobreexplotación de la población nativa, que fue prácticamente exterminada. Eso explica el indignante y doloroso auge desde el siglo XVI del comercio de esclavos africanos en Cuba y en el Caribe en general. En una ocasión visité la antigua ciudad de Trinidad y fui al Museo de la Esclavitud y observé látigos, grilletes y cepos, de cuya existencia estaba enterado por las menciones de los castigos previstos por las leyes de peonaje que rigieron en México varias décadas después de nuestra independencia política de España. Porque debe saberse que en nuestro país la esclavitud se abolió en realidad hasta 1914. Además, téngase en cuenta que apenas 3 años antes, en 1911, se levantó en armas el gran dirigente campesino Emiliano Zapata, debido a que las haciendas azucareras invadían impunemente las tierras de los pueblos del estado de Morelos. Sin embargo, la caña de azúcar, la palma real y la migración de Cuba a México se advierte más en la cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz. La Habana es como el puerto de Veracruz, y lo más parecido al cubano es el jarocho, el habitante de esa región del Golfo de México. Por cierto, de allí es mi familia paterna. A nuestros pueblos nos une, como en pocos casos, la historia política. Al inicio de la independencia de México, cuando todavía eran constantes
las azonadas militares y se enfrentaban federalistas contra centralistas y liberales contra conservadores, hubo en mi estado, en Tabasco, 2 gobernadores de origen cubano, el coronel de infantería Francisco de Sentmanán y el general Pedro de Ampudia. Casualmente, el enfrentamiento de estos militares serviría en estos tiempos para escribir una apasionante, tremenda y realista novela histórica, cuyo relato en breve estriba en que uno de esos personajes vence militarmente a su paisano gobernador y este sale al extranjero y recluta en Nueva York a un grupo de mercenarios españoles, franceses e ingleses y organiza una expedición para invadir Tabasco. Pero al desembarcar los extranjeros fueron derrotados y pasados por las armas, en tanto que al exgobernador Sentmanán le cortaron la cabeza y por recomendación de un médico, en ese entonces se les llamaba facultativo, la metieron a un perol de agua hirviendo, supuestamente para retrasar su descomposición por el calor y poder exhibirla unos días como escarmiento en la plaza pública. Este inhumano proceder no era ajeno en México ni extraño en otras partes del mundo. El padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, que proclamó la abolición de la esclavitud cuando fue aprehendido por órdenes de oligarcas criollos y españoles, no solo fue fusilado, sino también decapitado, y su cabeza estuvo expuesta durante 10 años en la plaza principal de Guanajuato. El militarismo es bárbaro y el conservadurismo beligerante engendra odio y salvajismo. Pero la historia no es plana ni maniquea, no es de buenos y malos, sino de circunstancias. El general de Ampudia, que ordenó ejecutar a Sentmanán, porque según sus palabras se necesitaba, lo cito, un castigo terrible y ejemplar, luego destacó en 1846 como defensor de la ciudad de Monterrey en tiempos de la invasión estadounidense a México. Y más tarde, en 1860, se desempeñó como ministro de Guerra y Marina en el gobierno liberal de Benito Juárez. La lista de cubanos que lucharon en la causa de México durante las invasiones estadounidenses y francesas amplia y fecunda. Asimismo, hubo mexicanos que combatieron aquí por la liberación de Cuba. En los tiempos de Juárez, México fue la primera nación de América en respaldar la independencia de Cuba y en reconocer a Carlos Manuel de Céspedes, el presidente levantado en armas y padre de la patria cubana. ¿Y qué decir de los grandes servicios prestados a nuestro país por el cubano Pedro Santacilia, yerno del presidente Juárez y su principal confidente? Juárez, durante su exilio, estuvo aquí
y en Nueva Orleans, donde conoció a quien más tarde se casaría con su hija Manuela. Era tanta la confianza de Juárez en su yerno que en los momentos más difíciles de la invasión francesa era Santa Cecilia quien cuidaba en Estados Unidos a la familia del defensor de nuestra república. Juárez le llamaba mi santa. Nadie recibió tantas cartas de Juárez como Santa Cilia. Nadie como él compartió los momentos de mayor tristeza y felicidad del benemérito de las Américas. En medio de tantos gestos de hermandad política, es impensable que José Martí no se hubiera vinculado tan entrañablemente a nuestro país. El escritor y político cubano vivió en la Ciudad de México de 1875 a 1877. Allí escribió ensayo, poesía y entre muchas otras obras, el famoso guión para teatro Amor, con amor se paga. Fue articulista del periódico El Federalista, vinculado al presidente liberal Sebastián Lerdo de Tejada. Y cuando este fue derrocado por un movimiento militar encabezado por Porfirio Díaz, Martí salió de México y con la visión que únicamente los grandes poseen, escribió a su amigo Manuel Mercado que se iba, lo cito, porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de hombres y con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Aún cuando el asalto al poder de Porfirio Díaz causó el enojo de Martí, también debe tenerse en cuenta que ya para entonces él tenía en la mira participar en la lucha por la independencia de Cuba, además de mantener siempre relación epistolar con sus amigos de México y regresar por última vez en 1894 a nuestro país. Existe una historia paralela a Martí, el independentista cubano, en la figura de un revolucionario mexicano, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien a pesar de ser poco conocido, en esos mismos tiempos tuvo la osadía de encabezar una guerrilla desde Texas y convocar al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz, 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero en 1910. Catarino Garza era de Matamoros, Tamaulipas, y vivió en Laredo y en otros pueblos de la frontera de Estados Unidos y México. El 12 de septiembre de 1891 cruzó el río Bravo al mando de 40 guerrilleros y el 15 de ese mes de septiembre dio el grito de independencia en Camargo, Tamaulipas. En una de sus proclamas para levantar al pueblo contra Porfirio Díaz, Catarino denunciaba antes que otros la grave injusticia del despojo de las tierras de las comunidades indígenas declaradas por el régimen como baldías para beneficiar a grandes latifundistas nacionales y extranjeros. Catarino era periodista y sus manifiestos eran constantes, profundos, bien escritos.
Sin embargo, en el terreno militar fue poco lo que logró con su movimiento. Apenas reunió a unos 100 combatientes y de sus 4 incursiones al territorio de México solo se alzó con una victoria en el rancho de Las Tortillas, cerca de la población de Guerrero, Tamaulipas. Pero aún sin ganar muchas batallas, el desafío de este guerrillero causó un profundo malestar en la élite castrense mexicana, que en colaboración con el ejército de Estados Unidos y con los famosos Rangers de Texas, movilizaron a miles de soldados para sellar prácticamente la frontera y llevar a cabo una tenaz persecución pueblo por pueblo, rancho por rancho, en busca del jefe rebelde, de su pequeña tropa y de sus simpatizantes. En esas circunstancias, Catarino desaparece y en medio de conjeturas surge la leyenda y el inseparable corrido, que en un verso decía: ¿a dónde fue Catarino con sus planes pronunciados, con su lucha insurgente por el México americano? El misterio se aclaró cuando tiempo después se supo que Catarino apareció en Matina, un pueblo de la costa del Atlántico de Costa Rica. Antes estuvo escondido aquí, en La Habana, protegido por sus hermanos masones independentistas. En esos tiempos, Costa Rica fue el país de los encuentros y el territorio ideal para preparar guerrillas y desembarcos en los más importantes revolucionarios de América Latina y el Caribe. El presidente de Costa Rica, Rafael Iglesias Castro, era un liberal tolerante y respetuoso del derecho de asilo. De allí que líderes y caudillos militares preparaban en la capital costarricense la independencia de Cuba, la integración de los países centroamericanos y la reconstitución de la Gran Colombia, proyectos celebrados bajo palabra de honor, en los cuales también existía el compromiso de apoyar a Catarino en el derrocamiento del dictador de México. En ese ambiente de fraternidad, Catarino estrechó relaciones con cubanos, colombianos y centroamericanos. En Costa Rica había alrededor de 500 refugiados cubanos, el más destacado de los cuales era Antonio Maceo, el general que junto a Máximo Gómez luchaba por la independencia de Cuba y era considerado una amenaza por el gobierno colonial español. La figura de Maceo no pasaba inadvertida en Costa Rica. El mismo Rubén Darío, gran poeta nicaragüense, relata que un día, lo cito, vio salir de un hotel acompañado de una mujer muy blanca y de cuerpo fino, española, a un hombre grande y elegante. Era Antonio Maceo. Su trato era culto, su inteligencia vivaz y rápida. Fue un varón de ébano. Maceo era imprescindible para el triunfo del movimiento de liberación de Cuba. La dupla que formaba con Máximo Gómez era la principal preocupación de la monarquía peninsular. De ellos dependía en mucho que España perdiera su último bastión importante en el continente,
De eso se deriva la temeraria frase, cito, la guerra de Cuba solo es cuestión de 2 balazos felices contra Maceo y Gómez. Pero así como sus enemigos buscaban eliminar a Maceo, el titán de bronce, había otros que lo consideraban indispensable. Así pensaba José Martí, el personaje más inteligente y abnegado en la lucha por la independencia de Cuba. A pesar de las diferencias, Martí mostró una patriótica humildad en su relación con los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Esto explica por qué Martí fue 2 veces a Costa Rica a ver a Maceo. Más tarde, en noviembre de 1894, luego del atentado en Costa Rica contra Maceo, Martí escribió desde Nueva York. Y mire, el presidente López Obrador pues continuó con este discurso muy fuerte y muy largo. Yo le quiero comentar a usted que también está a punto de salir y están abiertas ambas tomas, ambas cámaras están abiertas en estos momentos, ahí ya en Sepropía, y en cualquier momento estará saliendo el presidente. Pero pues, ¿qué le parece que en lo que sale le compartimos un poco más de la información que tenemos aquí en Sin Censura? Mire, le quería comentar yo a usted que es muy importante esto que plantea el presidente López Obrador sobre la crítica precisamente a Estados Unidos, una crítica muy fuerte que hace el presidente en su visita a Cuba, al dar este contexto histórico muy fuerte de la cercanía que existe entre México y precisamente Cuba. Así lo señala el presidente desde un inicio y dice más adelante que es una perversa estrategia de bloqueo a Cuba, la que enfrenta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Le voy a compartir una nota que publica Alonso Urrutia, enviado especial de la jornada ahí en Cuba. Dice: tras recibir la orden José Martí, máximo galardón otorgado por el gobierno cubano a una personalidad extranjera, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la perversa estrategia del bloqueo a Cuba que impide el bienestar del pueblo cubano. En un mensaje a medios expresó su esperanza de que la revolución cubana renazca en la revolución, así dijo, que sea capaz de renovarse. Ante su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, después de un largo discurso sobre los vínculos históricos entre ambas naciones, López Obrador agregó: tengo la convicción, la fe, de que en Cuba están haciendo las cosas con este propósito, de que se haga la nueva revolución en la revolución. Es la segunda gran enseñanza, la segunda gran lección de Cuba para el mundo. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza. Así lo planteó el presidente López Obrador al hablar, pues, precisamente del bloqueo a Cuba. Y mire, le pido a don David que nos grabe